Hoy tenemos con nosotros a Enrique Daud del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días a todo tu auditorio y es un gusto estar aquí con ustedes. Ahora está con nosotros Ernesto Barajas del Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días ahora a con todos. nosotros y ahora con Morena. Y ahora con Morena, definitivamente aquí estamos. Gracias por la invitación. Y hoy le pusimos falta a Luis Fernando Gámez del Partido Verde Ecologista de México. Nos avisó que no iba a poder estar aquí. Bueno, nos hubiera gustado tener la representación del Verde porque lo que hemos buscado con estas mesas es generar esta pluralidad de opiniones y de posturas para que la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue, pueda tener como esta alimentación de todas las vertientes, ¿no? Y poder escuchar lo que los partidos tienen que decir sobre los temas importantes. Y vaya que hoy tenemos mucho de qué platicar. A ver, primero hablemos del Poder Judicial. Y lo quiero poner sobre la mesa, porque nos fuimos a esta elección, que por cierto el argumento central por parte del Movimiento de Regeneración Nacional para impulsarla fue que gastaban muchísimo dinero, que se gastaba muchísimo dinero en el Poder Judicial, que no era un poder que estuviera vinculado con la gente, que había que democratizarlo. Pero se vino esta elección que nos costó muchísimos millones de pesos y nos quedamos con la duda de en qué momento iba a venir el ahorro. Escuchamos el discurso del nuevo presidente, de quien va a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que iba en el sentido justamente de esta austeridad. ¿Pero qué sabemos hasta el momento, Ernesto? Bien, el tema del Poder Judicial, ahora ya electo, que es un tema muy importante, yo creo que obedece no nada más al tema de los costos, Erika. Yo creo que es muy importante también poner en el contexto dos cosas importantes. Uno, si era necesaria una revisión en el interior profundo del Poder Judicial, tanto federal como en los estados. Y dos, yo creo que era una parte muy importante también poder revisar a profundidad cómo, en qué sentido y en qué se estaban dando los recursos para el ejercicio del Poder Judicial. Quiero hacer la separación puntual, tajante. Un tema es lo administrativo, el tema de las contrataciones, el tema del desarrollo como tal, funcionalmente hablando, y otro muy diferente, pues ya es la impartición de justicia como tal. Partiendo de ese punto, yo creo que en el término exacto de cómo se debe de revisar lo que se estaba dando, pues comenzará apenas ahora que ya se dieron por fin las decisiones populares para la elección de magistrados, jueces de distrito y todo lo que conlleva a la primera parte de esta reforma y de esta elección del Poder Judicial, para profundamente revisar en sí cómo estaba la parte administrativa, y que, como tú dices, esto es algo muy importante porque no solamente es en el tema del Poder Judicial federal, sí, también habrá que ver cómo está el Poder Judicial estatal. No lo podemos decir a certeza, pero una de las partes que la población, la gente, los litigantes y en particular la ciudadanía decía, pues que había ciertas situaciones derivadas de familiaridades, de gastos no necesarios, de situaciones que en algún momento no estaban relacionadas ínfimamente con la impartición de la justicia. Por eso yo creo que es importante ahora que viene esta nueva etapa poder revisar puntualmente qué es lo que había y en algún momento, pues sí, efectivamente, poder poner pues una diferenciación de gastos que en algún momento no eran estrictamente necesarios a lo que sí es puntualmente estrictamente necesario para la impartición de la justicia. Pero a ver, Enrique, podemos hablar de austeridad cuando venimos de un proceso que nos costó millones de pesos, pero además nos decía el presidente del tribunal en San Luis Potosí que nos vamos a gastar más de 56 millones de pesos en liquidaciones de los que se van, más el gasto corriente que va a continuar en el pago de los sueldos de los que llegan. Si esto es a nivel local, no me imagino y no alcanzo a dimensionar cuánto será a nivel federal. ¿Realmente podemos hablar de austeridad partiendo de esta base? Bueno, hay que reconocer que la 4T hace sus cambios donde así lo quiere para controlar al país, y la verdad es que no planea nada, lo hace todo al vapor. Pero bueno, independientemente de eso, estamos de acuerdo en la austeridad. Estamos de acuerdo que le recorten presupuesto al tribunal siempre y cuando no lo ahoguen, siempre y cuando no lo destruyan, siempre y cuando el Poder Judicial pueda seguir trabajando y pueda sacar todos sus asuntos en tiempo, como no lo ha hecho, decir que tenía mucho rezago. Pero bueno, no queremos que la falta de recursos afecten su autonomía, afecten su independencia, y esperamos que los nuevos magistrados y jueces no tomen como pretexto la falta de recursos para poder ejercer su encomienda que asumieron en una votación que todo el mundo sabemos que con esos acordeones que ojalá y los tumben, pues no fue algo legal, no fue algo que la gente esté de acuerdo. Y recordar que menos del 10% del padrón electoral del INE salió a votar el pasado junio. Ernesto, ¿estaba planeada o no estaba planeada esta reforma? A ver, yo creo que primero hay que ser muy objetivos en decirlo.
Yo creo que es muy trillado ya el tema de decir que las cosas fueron al vapor, que las cosas no se planearon, que no hay una situación evidentemente de legitimidad. La votación ahí está, se dieron, efectivamente, pues ya era un tema que no es de 2-3 meses, ya se venía planteando. Y ahora yo creo que el punto es importante, cuando hablamos nosotros de revisión administrativa, insisto, el tema de la austeridad, estamos entrando en los temas de ver, analizar, y tendrá que ser extenuante. Yo creo que no será en una sola parte, deberán de ser en etapas, deberán de ser en diferentes partes para poder revisar cada uno de los trabajadores, lo que implica, pues obviamente respetar sus derechos laborales. Ahora, recordemos, habrá que ver también, no todos los que en algún momento decidieron irse, pues lo hicieron de una manera radical o formal, de decir yo ya no quiero y me voy, sino que también participaron en los propios procesos de elección. Entonces es un proceso en el que tendremos que revisar uno por uno los diferentes estados, en las diferentes conformaciones, en los circuitos. Vaya, es bastante extenuante, pero habrá que ver cuáles son precisamente esos derechos que tendrán los trabajadores que ya se van. Y pues por supuesto que es cuantioso, pues no es un tema que de un día para otro pues en algún momento se dé, pero también hay que reconocer que hay muchos trabajadores que en algún momento de mutuo propio decidieron irse, y bueno, pues también es muy respetable, y en base a eso pues hacer los cálculos justos que les corresponde por ley. No es un tema en algún momento que sea visto por una mala planeación, sino porque evidentemente pues son derechos laborales que se tienen que consultar. Justo en eso me quiero centrar, Ernesto. A ver, ¿qué sí se puede recortar y qué no? Siendo honestos, porque en el discurso suena muy bien, pero creo que lo que nos complica es la ejecución, y obviamente, como tú lo decías, hay que dividir. En la impartición nadie quiere que se escatimen recursos. Al contrario, que se gaste lo que se tenga que gastar para que haya un verdadero proceso de procuración e impartición de justicia en esos términos justos. Pero en lo administrativo, ¿qué tanto realmente se puede revisar y recortar cuando son derechos de trabajadores que ya están adquiridos, cuando el grueso de la base trabajadora no se toca, porque ellos no fueron a elección? Fueron los jueces, los ministros, los magistrados, pero el resto del personal operativo, ahí está. ¿Realmente qué se va a poder recortar? Creo que es muy importante lo que dices, porque al final no debemos globalizar todo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, desde un ministro hasta la persona que ayuda en los propios juzgados, pues tienen sus categorías. Habrá algunos que en algún momento, pues por la misma formación y por las actividades que desempeñen, pues sí, evidentemente se tendrán que ir, pero no se va a ir todo el Poder Judicial. Recordemos inclusive que las elecciones o la elección, la renovación para el Poder Judicial Federal no fue en su totalidad, fue nada más una parte. Entonces, volviendo a lo que tú dices, yo creo que también tenemos que hacer el análisis puntual de que no todo el Poder Judicial se va, solo son algunos. Ahora, hay que revisar también cuáles son los gastos que se tenían que no van directamente relacionados con la impartición de la justicia. ¿Cuáles? Habrá que ver, por ejemplo, me voy al caso estatal, porque el caso federal, pues hay algunas cuestiones que en algún momento se tendrán que definir de base trabajadora sindicalizada, de base, y algunos que son meramente de confianza. Pero aquí en el Poder Judicial del Estado, pues hay situaciones en las que también hay que revisar cuáles son los tabuladores, en qué se gastaban algunos temas de partidas que se debieron de haber referido, quiénes son los que en algún momento pues se quedarán y no se quedarán. En el Poder Judicial del Estado pues tenemos gente que trabaja en actuarías, tenemos gente que trabaja en las secretarías de acuerdos, tenemos gente que trabaja administrativamente, pues todo eso se tiene que revisar y ponderar para ver cuáles son necesariamente los gastos que se pueden escatimar. Una cosa es la austeridad, pero obviamente otra cosa ya es llegar al tema de no poder dejar recursos para la operación, pero yo creo que eso no va a pasar, pero hay que ser puntual en decir quiénes sí se van y quiénes no digamos se va todo el Poder Judicial, que no es así. Enrique Daut, ¿sí veremos una austeridad en el Poder Judicial? ¿Ha sido suficiente llevarlos al proceso electoral? Bueno, como Acción Nacional nosotros pedimos al gobierno federal y al gobierno estatal que liquiden a todas las personas como se merece y como la ley lo dice. Yo creo que si quieren despedir a alguien, pues lo tendrán que hacer conforme a derecho y está bien que sí lo hagan y que reestructuren lo que tengan que hacer. Hablan de austeridad, la 4T siempre habla de austeridad. Esperemos que esa austeridad no solo se dé en los mandos medios y que los jueces, los magistrados tengan
como siempre, sean ostentosos y estén en contra de lo que la 4T dice, la austeridad republicana, que no es para todos, simplemente es para los de abajo, y los de arriba viven en opulencia, como es la doctrina de la 4T. Nos engaña a todos y esperemos que, como te digo, ojalá y dejen trabajar al Poder Judicial, ojalá den los recursos que necesitan para que ellos puedan hacer su trabajo y no tengan ningún pretexto, o que el recurso no sea un pretexto para que no se hagan su labor como la necesitamos los mexicanos y los potosinos. Bueno, quiero ligar este tema de la austeridad y de lo que está pasando con el Poder Judicial con lo que estamos viendo en Petróleos Mexicanos. A ver, estas investigaciones que dice el gobierno de Estados Unidos que se están llevando a cabo sobre empresas mexicanas vinculadas a actos y hechos de corrupción con Petróleos Mexicanos, pero no solo eso, también pues las órdenes de aprehensión que hay giradas en estos momentos en torno a Petróleos Mexicanos, el escándalo por Odebrecht y todo lo que ha seguido, pero también el plan de rescate presentado por la presidenta. A ver, Ernesto, realmente, ¿qué es lo que está pasando en Pemex? ¿Se ha acabado la corrupción en Pemex o continúa? ¿Hasta dónde está arraigada? ¿Son suficientes las estrategias del gobierno federal y hacia dónde van encaminadas? Yo creo que es importante decirlo, y no es algo trillado porque efectivamente así es. Son situaciones que vienen de gobiernos anteriores, que sí, ahora lo que la propia presidenta dijo el viernes pasado, se tuvo conocimiento, inmediatamente se actuó de estas denuncias que tú refieres, y que en su momento pues fueron totalmente paradas, totalmente congeladas, y se terminaron de inmediato. El tema puntual aquí es obvio que es una empresa en la que no es de hace 7, 8 años, es una empresa que tiene muchísimas décadas, en la cual pues los manejos, lo quiero decir, de administraciones anteriores pues no fueron los mejores. Tenemos el caso de Lozoya y otros tantos en gobiernos panistas, priistas, que evidentemente al transcurso de las décadas pues han dejado una situación en la que se está tardando en poder imponer, en poder tratar y sobre todo recomponer la administración de esta paraestatal. Creo que es muy importante, y hay que decirlo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido puntual en decir que se está generando el tema de revisión para poder implementar estas estrategias y poder llegar a lo que se ha puntualizado, su plan nacional de desarrollo, que la empresa Pemex pues sea evidentemente lo que es, una empresa que nos pueda dar sostenimiento, pero sobre todo una producción medida. Lamentablemente este tipo de incidencias pues que se vienen acarreando de gobiernos anteriores, pues se tiene que actuar. ¿Y cómo se tiene que actuar? Lo dijo muy bien el pasado viernes, pues independientemente de que se tenía el conocimiento y que se censuró y que en algún momento no se va a dar para adelante ningún tema relacionado con estos individuos, pues también hay que ver a fondo de dónde viene precisamente esas relaciones, y que al final pues Pemex, como una empresa paraestatal que lo es, pues tiene un campo de acción pues no solamente en el tema de producción de hidrocarburos, sino también de investigación y otras cosas. Yo creo que aquí la presidenta ha sido muy puntual, y lo repito, en el sentido de que está haciendo las cosas como debe de hacer. Enrique Daud. Bueno, tenemos que reconocer que Pemex es el mayor fracaso de la 4T. El problema más grave que tiene nuestro país en este momento es Pemex. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con más de 120 mil millones de dólares en deuda. Cuando llegó López Obrador, implementó un operativo de huachicol, que más que nada fue propaganda, porque el huachicol siguen las tomas clandestinas y eso nunca paró. Hay que recordar que en julio del 2019, el mismo López Obrador inició un plan con Oropesa para rescatar a Pemex por 3 años, inyectándole 141 mil millones de pesos, cosa que tampoco sucedió. Esos 3 años no rescataron a Pemex, porque Pemex tiene muchos problemas. El primer problema de Pemex es Octavio Romero Oropesa, porque es un amigo de López Obrador y se volvió una caja chica para López Obrador. Se robaron muchísimo dinero, tanto así que en 7 años no han podido rescatarlo. Cada vez produce menos porque hay licitaciones amañadas donde no llegan los mejores, sino que llegan los cuates a trabajar a Pemex. Pemex tiene un sobrecosto por el tiempo de pago, que es de 200 días o más, me refiero a los proveedores. Por ejemplo, si yo les vendo un lapicero, que para mí una buena utilidad es de $1, pues lo tengo que vender en $3, porque sé que Pemex me va a pagar hasta en 1 año, en 2 años, con la deuda de proveedores que tiene actualmente.
La deuda de proveedores asciende a más de 700,000 millones de pesos, 3,500 millones de dólares. En enero la presidenta de México, en enero de este año, prometió que le iba a pagar a proveedores y todo lo contrario, la deuda sigue creciendo a proveedores. A pesar de que pagamos la gasolina y el diésel a 26 pesos, Pemex le sigue costando a todos los mexicanos. Peña Nieto, es cierto, todos los gobiernos anteriores, Peña Nieto dejó una deuda muy grande, pero López Obrador la duplicó, esa deuda, y en 8 meses Claudia Sheinbaum la ha aumentado 12% la deuda. Ernesto Barajas, ¿realmente se está combatiendo la corrupción en Petróleos Mexicanos? Ya mencionaba Enrique Daud un personaje, Octavio Romero Oropesa, hoy al frente del Infonavit, dentro pues del gabinete de Morena. Miren, yo creo que aquí es importante retomar 2 temas reflexivos. Primero, el tema del huachicol no es un tema que se ha iniciado en el 2018. No, pero López Obrador hizo una propaganda donde mandó a todo el ejército, a todos los ductos y dijo que el huachicol ya había terminado, correcto, cosa entonces, que no sucedió así. Déjame terminar. Adelante. Digo, aclarando, no es un tema que empezar ahorita, venía de tiempo atrás. 2, ha sido complejo porque no era una situación fácil y sí efectivamente se ha combatido. Voy a poner aquí en la mesa, por discrecionalidad no vamos a decir nombres, pero operativos que se han dado certeros por parte de este gobierno federal a este tipo de conductas que crecieron, en su momento potencializaron y se toleraron gobiernos anteriores. Sí, es un problema complicado, pero sí se está actuando, sí se está haciendo. ¿Cómo pueden decir que pueden actuar cuando la deuda que tomó López Obrador de Peña Nieto ahora está al doble en el sexenio de López Obrador? ¿Cómo pueden decir que han actuado? Lo primero que es se tiene incongruente que hacer, que estén diciendo eso. No, es que es una cuestión de incongruencia, es una cuestión de parte y gradualidades, porque de un día para otro... 7 años de gobierno. La presidenta apenas lleva 1 año, licenciado. Sí, pero en diciembre no dijo, en enero que hay dijo que pagar una deuda que ella iba a pagar a los proveedores de 20, y no ha pagado. 30 años, ¿no? Digo, al final se está haciendo lo que en su momento se va a hacer. No es fácil tomar una empresa que totalmente la dejaron desbaratada. López Obrador dijo que la gasolina nos iba a costar 10 pesos a los mexicanos. Cuesta 26 pesos en este momento. Y entendemos por qué, porque tú estás usando quebrado. Los argumentos tradicionales, pero yo te pido que seamos reflexivos. Lo dije, a ver, es difícil hacerlo. Si le va bien a Pemex, nos va bien a todos los mexicanos. No nos está yendo bien. Pagamos una gasolina en 26 pesos y un diésel en 26 pesos. En algún momento, si me dejas hablar, o nos vamos a discutir aquí, pues yo creo que es muy importante decirlo. Los argumentos que se dicen, se expresan, y desde el punto de vista, lo voy a decir, tradicionalista y anterior, pues es nada más decir, no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, pero ¿por qué no reconocer lo que sí se ha hecho? ¿Por qué no reconocer la parte que en algún momento sí se está generando? Pero ver, pues es difícil. ¿Qué se está haciendo? A ver, es difícil en algún momento. ¿No produce? Pero es difícil en un momento recomponer algo que históricamente nos servía. Insisto, ¿qué se está haciendo? El tema del huachicol, que tú lo trajiste a la mesa, pues es un tema que sí se está combatiendo. Es un tema que se está dando poco a poco seguimiento y que se está frenando. Ahí están los operativos. ¿Tienes el dato de que el crimen organizado nos roba combustible, lo manda a Estados Unidos y nosotros mismos, Pemex, se lo compra a Estados Unidos? El mismo huachicol que yo creo que si hay ese dato, roban pues en México. Denunciar, licenciado, pues denúncialo. Digo, al final del día yo creo que los operativos se están dando, se está generando. Sí hay que aceptar que es un tema complejo, no es un tema que se vaya a recomponer en 1 año. Vamos apenas a llegar al primer año. Tienen que reconocer. Pero pues las estrategias ahí se están generando primero para tratar de, como tú dices, de que se hagan los pagos adecuados. Nos va a alcanzar la pausa, pero quiero dejar sobre la mesa varias reflexiones. Primero, los operativos en contra del huachicol, efectivamente, ¿se están dando, no se están dando? ¿En dónde están siendo certeros? ¿En dónde está haciendo falta? El segundo punto, esta observancia por parte de Estados Unidos, ¿está siendo un mecanismo de presión o está dejando al descubierto algo que a lo mejor el gobierno mexicano ya sabía, pero que mantenía con cautela? Es decir, ¿qué tanto Estados Unidos está develando el hilo negro o qué tanto México ya lo estaba atendiendo? Y por supuesto también tendremos que hablar de qué está pasando con Morena y las candidaturas, porque la semana pasada, y esto no tiene que ver con Pemex, pero sí tiene que ver con la dinámica en San Luis Potosí, la semana pasada ya pues surgían algunas columnas en medios nacionales y locales en donde decían que será la dirigencia nacional y no pues las estatales quienes determinen qué va a pasar con Morena y el Verde, y que al parecer ya hay una estrategia bastante clara. ¿Cómo deja esto el escenario en materia de competencia electoral? Tenemos mucho que hablar todavía en esta mesa de los lunes. Enseguida volvemos.
Estamos de regreso en la mesa de los lunes y bueno, pues nos habíamos quedado con el tema de Pemex. A ver, yo quiero poner sobre la mesa primero esta parte. ¿Realmente se está combatiendo el tema del huachicol? ¿Y cómo es que pasamos, y yo se los planteaba en la pausa, de hablar de un Pemex con excedentes petroleros en donde los estados y los municipios esperaban que llegara ese momento en donde el gobierno federal anunciara que había recursos de sobra para repartir a las entidades federativas, a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, Ernesto? Como bien lo dices, yo creo que es importante primero poner ese orden institucional federal, sobre todo que tiene que ver con lo que está haciendo Harfuch. Y creo yo que hay que reconocer que sí se están dando las cosas, sí se están revisando, sí se están combatiendo. No es un tema menor, independientemente de lo que diga o lo que digan los conservadores en el sentido de que no se está actuando. Las pruebas ahí están. Digo, son temas que en su momento van a ir dando resultados, sobre todo acción por acción, estrategia por estrategia, pero tienen un solo fin. ¿Obedece a la presión de Estados Unidos o es un asunto que México ya trae en la mira? Yo creo que no, yo creo que es algo que ya desde que llega la presidenta Sheinbaum tiene visto. Creo que es algo que sabe perfectamente bien el gobierno federal, que para poder en algún momento tener resultados óptimos en esta empresa, pues lo primero que se tiene que hacer pues es vigilar y en algún momento actuar en contra de este tipo de prácticas que no abonan, al contrario, pues son precisamente estas las que en algún momento están llevando a estos resultados. Y es de aplaudirse y también de reconocerse que día a día, no nos tienen que informar a dónde van a ir, porque evidentemente son temas de secrecía y seguridad nacional, pero vemos los resultados cada vez que se combaten a estos. Que sí, en su momento, hay que decirlo, pues nosotros esperamos todos como mexicanos que en el momento en que esto empiece a cambiar, ¿qué es esto? Pues el tema precisamente del huachicol, vamos a ver lo que la presidenta Claudia, dentro de su propia política, estableciendo, que es un Pemex con mejor rendimiento. Enrique, ¿coincides? ¿No obedece esto a la presión de Estados Unidos? ¿Es un asunto de México o sí tiene que ver con esa observancia? No, yo creo que en este tema no hay, en el tema de Pemex no hay presión de Estados Unidos. Yo creo que el quiebre en que se encuentra Pemex en este momento, que como te digo, la 4T cuando inició con López Obrador quedó que ese tema iba a concluir y no fue así. Yo creo que más bien es la inoperancia del gobierno de México. Por ejemplo, y hay que decirle a la gente, por ejemplo, Dos Bocas, que nos iba a costar 160 mil millones de pesos, va a terminar costando más de 600 mil millones de pesos. ¿Qué le hicieron a tanto dinero? Una empresa que dijo López Obrador que iba a producir 350 mil barriles diarios y está produciendo 1,000 barriles diarios en este momento. Creo que nos han engañado. Entonces, yo creo que los errores han sido en México, no han hecho lo suficiente o casi nada para que Pemex salga de este problema. Aunque la presidenta actual diga que está haciendo muchas cosas, te recuerdo que en los 8 meses ha aumentado la deuda en 12% más. Esto quiere decir que ni siquiera ha podido detenerla. Entonces, tenemos el tema ahora del huachicol fiscal. Es increíble que pasen estas cosas, que se traigan combustible de Estados Unidos, que pase por las aduanas y que no les cobren impuesto y que además vengan y distribuyan en todo el país, pero además le vendan combustible a Pemex ellos mismos. ¿Qué hacen con tanto dinero? ¿Quién se está quedando con ese dinero? Las empresas fantasmas que crearon, ¿qué está pasando? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no lo detienen? Pues porque están todos involucrados, porque es una misma mafia lo que está pasando en México. Realmente el huachicol que saca el crimen organizado de los ductos no es ni siquiera comparado con lo que está pasando en el transporte de combustibles de Estados Unidos hacia México, y que están coludidos gobernadores como el de Tamaulipas, el secretario de Educación, que también está coludido en este tema, y sobre todo que las aduanas, la Marina, bueno, es una corrupción total lo que está pasando en este momento. Ernesto Barajas. El transporte de combustibles. Con todo respeto, en serio, creo que esas afirmaciones son muy temerarias y en algún momento bastante mal infundadas. Vuelvo a insistir, el tema que se diga en cualquier medio o en cualquier mesa, este tipo de relación o ese tipo de conductas de funcionarios o demás, pues son meramente especulaciones. Yo hablo con hechos reales, yo hablo y de los golpes que ha dado. Están todos los reportajes que están saliendo de operativos en la televisión que van contra personajes que han hecho de esto, como tú dices, del huachicol, una actividad pues clandestina y que en algún momento se dejó crecer
no en esta administración. Es una actividad que nació no en el 2018, nació por supuesto muchísimo antes y que nadie en gobiernos anteriores. Las aduanas desde hace 7 años son de la 4T, funcionarios de la 4T, y han seguido dejando pasar combustibles desde Estados Unidos. Es muy fácil venir haciendo a decir oídos aquí sordos. que dónde están, qué se ha hecho, cuando actualmente ahora sí se está haciendo, primero, revisiones, segundo, actuaciones y tercero, operativos efectivos, quirúrgicos, que han dado como consecuencia que esto se esté parando. Digo, al final, pues son afirmaciones, con todo respeto, infundadas, que no tienen un motivo y que en su momento lo que vemos que es real, pues son las actuaciones que el propio gobierno federal está haciendo para combatir una práctica que, insisto, pues por favor, no viene de hace 3, 4 años, viene de hace 15, 20 años y que evidentemente, como bien lo dice el licenciado, 7 años pues han tenido y no lo han podido personas, detener, ¿no? Porque se han corrompido en la 4T. ¿Vendrán cambios dentro de la estructura de Pemex, dentro de la estructura incluso del gobierno federal? Bueno, en relación precisamente con lo que decía la propia presidenta en la mañanera el viernes pasado, pues se va a revisar, se va a ver, ya hubo una situación propiamente dicha por ella donde van a fondo que estas situaciones que se dieron, que en algún momento implican cuestiones de funcionarios internos, pues evidentemente lo lógico es que se tenga que revisar, se tenga que actuar, y si en algún momento hay responsabilidades, como bien lo ha dicho, y lo ha dicho no una vez, muchas veces, no se va a proteger absolutamente a nadie, no se va a tolerar absolutamente que ningún funcionario esté en las prácticas, y eso es lo importante. Digo, al final del día se va a actuar, se va a buscar que las cuestiones que en algún momento se están denunciando, estos actos o presuntos actos, pues con quienes estén vinculados, pues evidentemente no se van a proteger. Se viene la presión, pero creo que también la oportunidad del primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a poder ser un corte de caja, digamos, para ella, incluso para sacudirse a estos personajes, pero también para entrarle, digamos, de frente a estos temas que tanto le han venido costando a todas las administraciones. Pues es probable, siempre generalmente cuando viene el primer informe de gobierno, pues es un tema, un punto de inflexión, un tema de análisis, un tema diagnóstico donde la propia administración, propios mandatarios revisan qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, y bueno, pues lógicamente una optimización, y los buenos gobiernos demandan que si hay funcionarios que a ojo o a criterio de la propia presidenta pues no estén dando el punto, pues lo lógico sería que a lo mejor hubiera un cambio. Enrique, ¿tú lo ves? ¿Ves que, por ejemplo, personajes como Octavio Romero Pesa se vayan de ahí? De Infonavit, de los diferentes puestos donde están. Pues yo creo que en especial él está protegido por la 4T. Yo creo que debió haber salido del gobierno federal desde que salió de Pemex. Creo que le dieron un premio, eso también estuvo mal. Veremos qué pasa donde está actualmente. Seguramente habrá el mismo tipo de problemas, hundirá como lo hizo con Pemex. Decirte que efectivamente el pasado viernes la presidenta pues, dio un programa de rescate, pero más bien es una carta a Santa Claus. De entrada, habla de una inyección de 250,000 millones de pesos a Pemex, cuando debemos solamente en deuda a proveedores hay más de 700,000 millones. Realmente este dinero no les va a servir de nada. Habla de exploración de gas a profundidad y que en 3 meses ya vamos a estar extrayendo ese gas, cuando todos los expertos saben que en 3 años nadie va a estar extrayendo gas a profundidades, porque ninguna empresa a nivel mundial lo hace en 3 años. Entonces, yo creo que nada más, como tú dices, viene su informe, hay que hablar de algo, hay que esconderlo de don Augusto, ya no se puede hablar de él, y yo creo que este plan que ha presentado la presidenta, esa carta a Santa Claus, lo vamos a ver en 2 años. Dijo López Obrador, en 3 años vamos a rescatar a Pemex. Ahora Claudia Sheinbaum hace una serie de acciones donde vamos a volver a ver lo mismo. Si no pide un préstamo el gobierno de México para saldar al 100% a los proveedores, Pemex no va a salir del problema. Uy, pero ya nos pusiste otro tema sobre la mesa, ¿no? El nivel de crédito y de deuda que tiene hoy el gobierno federal, pero lo tenemos que dejar para la próxima mesa. Finalmente, Ernesto Barajas, no te me vas a ir en blanco sin hablar de estas columnas que han trascendido a nivel nacional y también en el estado de San Luis Potosí sobre quién va a decidir realmente quién va a ser el candidato o la candidata para el 2027, si van a ir en alianza o no, Morena y el Verde, y en donde se ventilaban estas columnas que no solo sí irían en alianza en San Luis Potosí, sino que la candidatura la pondría Morena y que al Verde le estaría negociando alguna otra instancia. Pero eso obviamente aquí en San Luis va a generar un escandalazo. A ver, ¿qué desierto hay? A ver, yo creo que es importante
decir dos cosas, porque son temas que ya son certeros, porque lo dijo Luisa María el día que estuvo aquí en San Luis Potosí. A ver, no dijo en algún momento situaciones más allá de lo que realmente toda la militancia escuchamos. Primero, para que se pueda dar una alianza, y lo puso así, sí y solo sí, que se cumpla con los estatutos que marca el propio partido. Morena, como tú sabes, hizo estatutos o reformó estatutos donde ya no puede haber un apoyo en una alianza a personas que estén en los supuestos de nepotismo. ¿Qué quiere decir esto? Y que eso está confirmado. No puede haber un apoyo en una alianza a un familiar de quien vaya a ser el siguiente en turno en ese puesto de gobierno. O sea, que si hablamos de gobierno del Estado, pues no podrán ser familiares, no podrán ser esposas, esposos, papás, hijos, etc., etc. Eso es una certeza. Eso no va a pasar en una alianza, que fue lo que vino, nos dijo y lo ratificó. 2, ella lo dice muy claro, cuando se lo preguntan, aquí en San Luis, dijo, sí se está analizando, cabrá la posibilidad, pero es un tema que primeramente pues tendrá que pasar por ciertos tamices, por ciertas circunstancias de análisis y tiempos. Pongo en la mesa que viene también la reforma electoral, de la cual me imagino en breve se hablará, sí, y lo estaremos analizando, y que en base precisamente a estas situaciones, y que aprovecho para decirte que precisamente el día de ayer se comenzó con una de las cosas más importantes y de las tareas que pidió que se ejecutara por parte de la militancia de Morena, que es la conformación de cada uno de los seccionales electorales, un comité del movimiento, en el cual esté precisamente integrado en la base territorial para poder llegar fuertes, consolidados y estratégicamente preparados aquí en San Luis Potosí y en todo el país para lo que se tenga a bien disponer para el 2027. Esos 3 puntos son ciertos, están ahí, se están trabajando y vienen ahí. Ahora, en las especulaciones, pues evidentemente yo solo abonaría a decir que en una alianza, cuando ya en algún momento, por cuestiones de criterios electorales, ya fue un partido y ya estuvo precisamente en el ejercicio de ese espacio, pues lo lógico sería abonar a que sea el otro partido que se suma quien vaya a verlo. Pero eso es algo todavía prematuro, que falta mucho por ver y que en algún momento es posible. Pocas palabras, Ernesto. Ya nos lo confirmaste. Así será. Van en alianza y el candidato lo pondrá pues Morena. Al menos cosas, esos serían los términos en los que estarían planteando. Pues es que hay que ver, insisto, hay todavía muchas cosas que hay que resolver. Yo creo que lo primero que hay que generar, y que es la parte más importante, pues es la estructura territorial, que hay que fortalecerla. Pasado domingo, el día de ayer comenzamos, y te puedo decir que muy bien se hizo un ejercicio limpio, un ejercicio plural, y donde acudió mucha gente, y eso creo que es muy importante. Yo lo vi, yo estuve ahí, no hay obligatoriedades, no hay incondicionales, vaya, la gente no fue obligada, ahí estuvo la gente y vamos bien. Ya tenemos que hablar también de eso, de las estrategias que está jugando cada uno de los partidos. Claro. Ernesto, muchas gracias. A ti muchas gracias. Ernesto Barajas de Morena, Enrique Daud del Partido Acción Nacional, muchas gracias. Sí, bueno, comentarte sobre este tema. Es importante decirle a la ciudadanía que en el contexto nacional el Partido Verde tiene 62 diputados y 14 senadores. Esto lógicamente ayuda mucho a la Cuarta Transformación, pues a sacar sus temas en las cámaras. Esto es lo importante. Y recordarles que el tema del nepotismo pues fue detenido por Manuel Velasco, senador del Verde, y que pues por eso se pasó del 27 al 30. Y esto lógicamente beneficia a San Luis Potosí con el tema que trae el Partido Verde. Sabemos que aquí en San Luis pues los partidos están confrontados, que los del Verde no quieren a Morena y cada quien quiere poner su candidato, lo ha dicho la presidenta estatal, que ellas quieren ir separados, pero también hay que recordar que al final de cuentas, como bien lo dicen, las dirigencias nacionales definirán el rumbo de su candidatura en San Luis Potosí. Nada más decirles que pues está muy claro que la candidatura para San Luis Potosí la va a tener el Verde. Dice Morena que ellos no van a tener el nepotismo en el 27, pues claro que no, y está bien, pero cuando sigla otro partido, en este caso el Verde, pues ya ahí no importa porque ellos se tienen que adecuar a las normas del Partido Verde Ecologista. Entonces, así es. Entonces tú ves que va a ser el Verde el que va a poner el candidato. El Verde va a poner candidata o candidata en San Luis Potosí, así que la gente de Morena esté pendiente, que no se crean todo este cuento de que Morena va a definir la candidatura. No es cierto. No es a nivel nacional. ¿No? O sea, son cosas a nivel nacional, Morena le debe mucho al Verde y no va a tener problemas. Y darle un solo estado
al Verde Ecologista que va a ser San Luis Potosí, están pagando el voto de 62 diputados y 14 senadores en las cámaras. Ya nos tenemos que ir, pero dejamos este tema también sobre la mesa para la próxima semana, así que la próxima semana no se pueden perder la mesa de los lunes. Gracias, Enrique Daud, muy buenos días. Muchas gracias. Ernesto Barajas, muchas gracias. Gracias, Nosotros buenos nos vamos días. a la pausa y regresamos con más.